Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Ivonne, Julio y demás amigos de la Sociedad de Inmunología. Y después de los contratiempos de las conexiones pasadas, pues me da mucho gusto el poder estar con ustedes, conmemorando lo que sucedió el año pasado, los 200 años del nacimiento de Pasteur. Un individuo importantísimo para la historia de la ciencia y para la historia de la humanidad del momento actual. Y aquí hago mías un poco las consideraciones de un bisnieto suyo, Maurice Valéry-Radot, que decía, podríamos hablar de el mundo y la humanidad antes y después de Pasteur. Esto es a veces un poco presuntuoso, pero yo pienso que es realidad. Simplemente pensemos qué seríamos sin la pasteurización y sin la posibilidad de tener libres de gérmenes los alimentos, qué sería la higiene y qué haríamos sin todos los estudios de la microbiología, la fundación de la microbiología y entender las causas de las enfermedades infectocontagiosas y sus vacunas, lo que se abre, la inmunología, sin ir más lejos, y los tratamientos que vienen posteriormente. Entonces, si nos remontamos a 1822, aquí tendríamos una imagen del lugar donde nació Pasteur. La pequeña villa de Dole, en la parte sureste de Francia. Y esta es la casa en donde habitaban sus padres y nació la casa. El padre de Pasteur se dedicaba a la tanidura de cueros y por eso es interesante estas aperturas al río en donde se podían sacar los taninos y se podían pues tener la casa limpia. Y el acta de nacimiento de Pasteur. Se habla de Dole, por supuesto, y lo tenemos ya vivito y coleando, seguimos bromeando al final de que lo que no pudimos conectarnos ayer. Se mudaron un poquito afuera, a Magnot, y esta es la casa en donde vivieron en esta nueva ciudad, bueno, también pequeña aldea en la misma zona. Y esta es la vista al río, también a partir de la misma ciudad. Entonces vamos teniendo un poco el panorama, el lugar donde Pasteur hace sus primeros estudios y donde empieza a plantearse una cosa muy interesante. No le gustaba la química. Como a tantas gentes les ha pasado en el mundo, a lo mejor hay algunos, o habemos algunos que estamos aquí, que dices, bueno, ¿qué es lo que sí me gustaba y qué era lo que no me gustaba? ¿En dónde estudio? ¿Qué hacemos, verdad? Este es el colegio de Besançon, en donde empieza a estudiar química. Y aquí tendríamos un retrato de Pasteur en esas épocas. Pasteur, estudiante en Besançon, de bachillerato, dice que no le gusta la química, pero se envuelve en la química. Aquí estaríamos más o menos en 1840, cosas así. Y un retrato de Pasteur con unos cuantitos añitos más. ¿En qué está empeñado en estos momentos? En 844, se enfoca en la química muy bien y empieza a dibujar las estructuras, las fórmulas, etcétera, utilizando algo que él tenía mucha habilidad. Él dibujaba muy bien y existen por ahí algunos retratos que él hizo al lápiz o con un poco de color de su padre y de su madre. Y esa era una de sus tentaciones, si quería ser dibujante o pintor, o si seguía con esto. Pero esto servirle también para empezar a dibujar las estructuras químicas de sustancias que ve. Y pensemos, 1844 está a 9 años de que se abre por primera vez en Alemania el primer laboratorio de química orgánica y la separación entre lo que es química orgánica y orgánica, con diferentes elementos, con diferentes cosas, pero que nos van marcando precisamente que en una biología naciente
habría que ver sustancias con moléculas diferentes. Pero lo primero que hace Pasteur, son más o menos 10 años de trabajo, entre 1844 a 1855, 56, es ver los cristales y dibujar los cristales. Y al fin de cuentas, se dice muy fácil, son 11 años de trabajo. Y aquí retomaría una idea también de la biografía preciosa que hace de Pasteur, su bisnieto. Dice, tenía una cosa importantísima, una inmensa imaginación y un rigor lógico para llevar al experimento lo que imaginaba. Creo que esto es fundamental y es clarísimo. Pero ¿qué es lo que observa? Que en los cristales hay moléculas que son disimétricas. Disimetría molecular es algo que ha sido fundamental para el desarrollo de la química moderna, tanto orgánica como inorgánica. Pero después se encuentra con otra situación, fermentaciones. ¿Qué sucede con las fermentaciones? Hay algo que debe entrar en una sustancia química o en un líquido o en un material, carne, lo que quiera, que obligue a que ésta se pudra. Dicho en términos muy amplios y vulgares, fermente lo diríamos de otra manera. Y estaríamos hablando de otros 10 años de trabajo planteando qué significa la fermentación y qué se puede hacer a partir de fermentación. Fermentación del vino, fermentación de la cerveza, esto va a venir después, pero empieza a plantear, hay fermentos. Si hay fermentos, quiere decir que una sustancia de química orgánica se contaminó con algo, contaminación. Y entonces choca con el concepto tan extendido entonces de la generación espontánea. Esto tenía pues 2000 años de estar circulando. Aristóteles había en su tratado de la generación de los animales que sustancias orgánicas dejadas al aire, por decir así, producían vida y que se podían generar organismos diferentes. Aristóteles decía hasta ratas y ratones. Pasteur se encuentra con esto y dice, bueno, si estoy encontrando que hay fermentos y que los fermentos no se dan sin aire, ¿querrá decir que hay generación espontánea o querrá decir que hay contaminación? Y se va a trabajar este lugar que estamos viendo ahora, el Mont Poupée, en la provincia del Jura, en donde él empieza a plantear cómo podemos aislar para saber si hay generación espontánea o no generación espontánea. ¿Qué hacemos? Bueno, busquemos lugares más altos, lugares más bajos, lugares privados de aire, va inventando aparatitos y finalmente llega a plantear inclusive experimentos en lo que serían pequeñísimos globos aerostáticos para subir muchos metros arriba de la zona en donde estamos y ver si se contaminaban o no se contaminaban, si fermentaban o no fermentaban las sustancias. Esto son años de experimentos y empieza a plantear que sin aire no se da. Esto lo va a llevar después a plantear otro asunto importante. Si utiliza ácido butírico, puede haber fermentación. Y entonces Pasteur nos da otra vez otra doble situación. Fermentación butírica igual anaerobiosis. Puede haber fermentos y gérmenes que sin oxígeno provoquen fermentación. Después diríamos contaminen, provoquen infección. Seguimos diferenciando entre gérmenes aerobios y anaerobios hasta la fecha. Y quienes dependían más de fermentación acética que nos llevaría a putrefacción, anaerobiosis, aerobiosis. Esto lo está trabajando a principios de los años 60 del siglo XIX. Y aquí tenemos, tomado de otro libro que hizo su nieto también, Pasteur Valéry Radot, las fotografías de las laminillas que hizo Pasteur directamente estudiando los vinos. Hablando de que se tiene que ver contaminación, entre 1862 y 65, le llaman para ver qué sucedió con los famosos vinos de Burdeos. Sabemos que se echaron a perder en ese tiempo y que gracias a eso, bueno, desaparecieron muchísimos
se salvaron los Cabernet Sauvignon, que seguimos disfrutando muchos de nosotros, esperaría que todos, y se salvaron algunas cepas de vid que no estaban en esas regiones. Encuentra que hay un organismo, la filoxera, que contamina los vinos, pero que provoca fermentos. Estas son las laminillas de los fermentos, en donde él dice fermento que provoca que los vinos se vuelvan amargos. Y vamos viendo en dónde se retira para empezar a estudiar estas cuestiones. Pasteur tenía un poquito el terror de las multitudes, y de repente cuando tenía que pensar se retiraba a la soledad. Y tenemos varios lugares de Francia en donde fue a estudiar diferentes cosas. En este caso es en Arroy, una casa que Arroy es un lugar muy cercano a Dole, donde él vivió. Y esta casa fue repetidas veces, cada que tuvo que ir a pensar en sus experimentos, se retiraba para ahí para seguir pensando en esto. Y vamos teniendo algunos de sus apuntes, en este caso sus apuntes directos, hablando de la fermentación de los vinos. Pasteur, por estas épocas, va cambiando de fisionomía, pues como es lógico, como todos cambiamos con el curso de los años. Y su laboratorio en este tiempo, pero aquí detengámonos un poquito. A partir del vino, en el 870, los primeros años del 870, entra al problema de la fermentación de las cervezas. ¿Qué altera la fermentación de las cervezas y qué hace que las cervezas sean buenas? Todos los que en algún momento bebemos cervezas, y creo que es prácticamente el 99.9% de la humanidad en algún momento de su vida, sabemos que hay buena y mala cerveza. Y Pasteur empieza a plantear qué significa la fermentación a partir del Saccharomyces cerevisiae y qué significa el que esta fermentación se altere. También tiene muchísimo que ver con la existencia de cepas adecuadas de fermento para que las cervezas tengan lo que necesitan tener, en pocas palabras, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? A que de ahí lo llevan a analizar las enfermedades de los gusanos de seda, otra de las grandes situaciones de la industria francesa. Seda como elemento central económico, una buena parte de Francia. Y tenemos lo mismo, gusanos de seda se enferman y gusanos de seda hay que ver qué sucede. Y encuentran que el gusano también se contamina. Y esta es la entrada de Pasteur de una biología de vinos, de cervezas, de fermentaciones butíricas y acéticas, a la situación de enfermedad, ¿de qué? De un gusano, que nos puede llevar a pensar en la enfermedad de un humano. Curiosamente, en México, la primera mención que hace la literatura médica mexicana es de 1874, y es un comentario sobre un escrito de Pasteur sobre las enfermedades de la cerveza. Y después vamos a tener prácticamente 10 años en que no, los médicos mexicanos y los científicos mexicanos conocen la obra de Pasteur porque leen francés, estudian francés, pero no se produce literatura científica al respecto. Ahora, Pasteur, ¿qué plantea? Que a partir de 1877, él se enfoca a estudiar en un laboratorio como este y con un microscopio como este, microscopio monocular, pero con una gran precisión, empieza a estudiar qué es lo que contamina en enfermedades, sobre todo las putrefacciones quirúrgicas. Es lo primero que le llama la atención. Y después se empieza a plantear que de la cirugía y de una contaminación que da pus, se puede pasar a septicemia. Es un concepto médico que va a llamar la atención inmensamente y que va a jalar de ahí a que a partir de ahí, hasta el fin de su vida, Pasteur fundamentalmente se enfoca a trabajar sobre enfermedades de animales y de humanos. ¿A partir de qué? ¿Qué se produce putrefacción? ¿Qué produce pus? Y curiosamente, sus estudios en microscopio van pasando para enseñarnos otro tipo de genes que nos van a provocar pus. Curiosamente, en 1876-77, él encuentra estreptococos
en abscesos piógenos. Eso es interesante porque cuando a mí ya me tocó estudiar medicina, a partir de 1960, ya no era estreptococo, era estafilococo. Es decir, los gérmenes también cambian en lo que nos hacen. Y es algo que ahora con la pandemia del coronavirus no lo descubrimos, pero nos lo viene a recordar. A recordar que los gérmenes cambian y que tenemos que pensar también en esto, que si nos quedamos con los gérmenes como situación fija, pues estamos perdidos en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace a partir de ahí? Diferenciar en cocos y bacilos, los que tienen forma de bastoncitos y los que tienen forma redondeada. Cocos, estrepto y estafilococos. Y nos da una primera diferenciación de gérmenes y diríamos, ahí funda la microbiología. Aquí diré que paralelamente, unos dicen que un poco antes, unos dicen que un poco después, los franceses apoyan a Pasteur, los alemanes apoyan a Koch. Koch va desarrollando lo mismo y todavía tenemos que hasta la fecha, ya ha habido un pleito de prioridades muy interesante para hablar de microbiología o de bacteriología. Microbiología los que apuestan a Pasteur, bacteriología los que apuestan a Koch. Vemos que posteriormente en México, cuando se funda un gran instituto que se convierte en el Instituto Bacteriológico Nacional, lo funda Ángel Gaviño, que había estudiado con Roux en el Instituto Pasteur, que conoció a Pasteur en persona en su último año, lo habré visto una o dos veces, pero es alumno de Roux, y que viene a fundar un instituto que debe ser el Instituto Pasteur de México. Pónganle comillas porque esto trajo problemas en su momento, problemas de que México no aceptó el que el Instituto Pasteur de México fuera Pasteur sin posición mexicana. Pasteur francés, como fue el Instituto de Túnez con Charles Nicolle, como fueron los institutos en la parte de Indochina con Yersin. Aquí dijeron no, es un instituto mexicano. Y curiosamente, después de la intervención francesa, aquí en México hubo un poco de rechazo a lo francés como político, aunque en lo científico nos afrancesamos inmensamente y creo que esto fue muy benéfico para el país. Y se le puso Instituto Bacteriológico. Sin embargo, la cátedra en la Facultad de Medicina, entonces Escuela Nacional de Medicina, empezó siendo cátedra de microbiología, 1877, y después se vuelve bacteriología. Pero entonces, ¿qué tenemos? Pasteur estudia el carbunclo y su etiología, el cólera de los pollos, la enfermedad roja de los cerdos, que es muy curioso porque les he querido preguntar a mis amigos veterinarios qué era, y todos me dicen, pues es facilísimo la enfermedad roja de los cerdos. Y seguimos igual. Y después empieza a trabajar sobre la rabia. Pero yendo un poco atrás, en esta granja, en Pouilly-le-Fort, Pasteur empieza a estudiar el carbunclo, que es interesante, que él logra aislar el germen productor, un bacilo, y empieza a trabajar sobre la atenuación del germen con pasos sucesivos en diferentes animales. Por eso se va a una granja en donde puede tener animales de experimentación. Y empieza a trabajar con esto. Y de ahí pasa. Busquemos el cólera de los pollos. Encuentra también que hay inclusiones particulares. No logra en sus momentos plantear cuál es el germen causal del cólera, pero sí sabemos que después Yersin, trabajando bajo las indicaciones de Pasteur y desarrollando esto, y eso no quita nada al genio de Yersin, que es un personaje de primera magnitud, logra aislar el vibrión colérico. Y después también el de la peste, que ahí hay una cosa curiosa. Originalmente ponen Pasteurella pestis al germen causal de la peste bubónica, y Pasteur mismo dijo no, el honor es de Yersin, y él propuso que se llamara Yersinia pestis, como se sigue llamando hasta la actualidad. En fin, tenemos aquí la laminilla de Pasteur sobre el cólera de los pollos y las cadenas de cocos que vienen pues a abrirnos todo este campo que estamos comentando. Y con esto, Pasteur nos conduce a otro punto muy particular. Pasteur es una gente famosa, le dan la Legión de Honor, es el personaje, pero
tenemos que Pasteur se emprende sus trabajos sobre la rabia a partir de 1880 y que finalmente esto es lo que le da el super reconocimiento. Él ya había estado trabajando también en desarrollo de vacuna contra la viruela y a él le debemos el que a Jenner se le reconozca como el autor de la vacuna que salió de la vaca. Y Pasteur insiste, las vacunas de Jenner que él sacó de la vaca me hacen que yo reconozca que toda sustancia biológica que provoque inmunidad o resistencia contra una infección, por el germen que sea, la debemos de llamar vacuna en honor a Jenner. Aunque ahora son de caballo, son de ternera o son humanas de brazo a brazo, lo importante, y aquí Pasteur la toma la visión en términos estrictamente biológicos, es la atenuación de la, de la potencialidad infecciosa de los gérmenes. Pero llamemos las vacunas. A él le preocupa mucho el ver el planteamiento de qué sucedió con la rabia y el que se mueren las gentes de rabia, entendiendo que debe de ser un microbio, dice él. Y aquí la búsqueda nos lleva a lo que ahora seguimos diferenciando. ¿Qué significa microbios o bacterias y diferencia de los virus? En su momento, él no habló ni de RNA ni de ninguna de estas situaciones, no se conocían simple y sencillamente, sino plantea qué gérmenes pueden pasar a través de los filtros más delgaditos. Y entonces hay unos que son virus, y esta palabra viene desde la antigüedad romana. Virus es algo que no vemos y que nos pega muy fuerte, que se mete en nosotros. Y ahora se llaman virus filtrables, virus que atraviesan los filtros. No los vamos a reconocer en el microscopio, como empezamos a reconocer las bacterias y cómo se empiezan a clasificar todas las bacterias, pero, y aquí es una situación muy interesante, inferencia científica, ¿qué hacemos si en el laboratorio utilizamos sustancias o cultivos contaminados por virus, virus que pasaron los filtros, y podemos infectar a otro animal de laboratorio? Él lo hace con ratas, lo hace con conejos, y ve que sí se infectan. Dice, son microbios, comillas ahora, filtrables, pasan los filtros, llamémoslos virus. El virus rábico es de estos, no lo logra ver, pero pasa y puede contaminar. Y empieza a trabajar desde 1880, tratando de ver cómo puedo causar rabia, a partir de dónde. Si la rabia da síntomas de afección al sistema nervioso, utilicemos cerebro y médula de animales para ver si a partir de cultivos de esto podemos transmitir la enfermedad. Se queda finalmente con médulas de conejo, logra transmitir la enfermedad y le empieza a atenuar. Son 5 años de trabajo prácticamente. Y cuando llevan, bueno, aquí tenemos a Pasteur con su esposa en esta misma época, y si ustedes ven, su mano derecha está ya un poco quieta. Él tiene un accidente vascular cerebral en ese tiempo que lo va a ir molestando el resto de su vida. Y va trabajando entonces, y su pequeña hija, en estos mismos tiempos. Y ahora aquí tenemos una página en donde él está planteando sus dudas sobre la vacunación antirrábica, que era lo que les estaba platicando. Ya tengo conejos a los que he pasado y que después de utilizar pasos sucesivos de una médula infectada por la mordedura de un perro rabioso o pasada directamente en el laboratorio, van teniendo síntomas de rabia más tardíos, aunque se mueran, después síntomas de rabia menores, puede haber las reacciones posvacunales que se conocieron después, inclusive algunas situaciones de parálisis distales, y después el que no pase nada. Pero no me atrevo a ponérselas a los humanos. Hay una edición preciosa de todas las cartas de Pasteur, en donde cartas de 1884 va diciendo, me da miedo vacunar con rabia a un humano, aunque esté mordido por un perro rabioso, porque no sé qué pueda pasar. Necesito más trabajos de laboratorio. Necesito más certeza en el laboratorio. Y aquí llegamos, 885, llega este hombre Joseph Meister, está su nombre en la parte de abajo. Un chico que lo llevan de una distancia larga a París, que buscan a Pasteur. Todavía no existe el Instituto Pasteur, está en una pequeña calle en la Rue de Vincennes,
y lo muerde un perro rabioso. Y aquí la duda es impresionante y esa es una duda que debemos de revivir ahora que estamos viviendo el post-COVID y las variables del COVID que quizá vengan. Ya tengo cierta evidencia. ¿Dejo que este hombre se muera o me arriesgo con la evidencia que tengo para ofrecerle una posibilidad de salvación? Y aquí el asunto es muy claro, pronóstico. Joseph Meister sí va a morir de rabia si lo dejan seguir. Tengo algo que podría salvarlo. En medicina siempre vivimos con un amplio margen de incertidumbre y esto es importantísimo, no debemos olvidarlo. Y si no estamos dispuestos a tomar riesgos y a veces apostamos a prefiero no dañar, pensemos, una cosa es arriesgarse a no dañar o arriesgarse a dañar y otra cosa es quedarse quieto y dejar que las cosas procedan hacia el mal de los pacientes. Pasteur piensa en esto y le pone la vacuna a Meister. Le pone todas las dosis de vacunación y después se tiene que ir a descansar y se va a esta casa, el Château de Marron, que era la casa de la mamá de su yerno, de Valérie Rabault. Y porque estaba exhausto, fue a tomar un descanso, pero todos los días mandaba una carta a sus ayudantes, a Roux, a Tellier y a Meister para preguntarle cómo te sientes, cómo estás, cómo va. Ya había acabado de ponerle la serie de vacunas que necesitaba, pero necesitaba saber cuáles eran las reacciones a corto y a mediano plazo. Está inquieto y le está escribiendo todo el tiempo. El resultado lo conocemos bien. Meister se curó totalmente, desarrolló una relación muy importante, a lo mejor de dependencia psicológica con Pasteur, y se quedó en el Instituto Pasteur cuando se funda en 1888, se queda ahí por toda la vida. No sabía hacer otra cosa, pero se queda como el ayudante de confianza de Pasteur, se queda como portero del instituto, como el que llevaba a los investigadores que llegaban, como el que introducía a los enfermos al Instituto Pasteur. Y a partir de ahí empieza la proliferación de la vacunación. Aquí tenemos, podría ser Meister, se ha dicho que es, otros han dicho que no, que es otro niño que llegó de Alsacia después, pero aquí tenemos a Roux y a Tellier poniendo la vacuna. En este cuadro estaría muy lejos, estaría fuera del cuadro, pero se empieza a reproducir la vacunación antirrábica en general con éxito. Ahora, hay algunas cosas que son interesantes. Una niña importante, hija de una figura aristocrática en Londres, de Pelletier, llega tarde, mordida por un perro rabioso, y se muere. La vacuna empezó a ponerse tardíamente, sin embargo, se la ponen para ver qué se logra. Y aquí es interesante la otra imagen de Pasteur. Pasteur se pasó días y noches junto con la niña Pelletier, hablando con ella, tranquilizándola, a sabiendas de que se iba grabando, de que en cierto momento ya no iba a funcionar la posibilidad de que mejorara con la vacuna, que la rabia había ganado la batalla en esa ocasión, pero que sin embargo la presencia de Pasteur, no médico, microbiólogo ahora ya, pero la persona que se hacía cargo de ella, presente con ella, acompañándola, apoyándola hasta el momento en que la niña falleció. Esto es algo también importantísimo. Vienen los grandes grupos. Pasteur, retratado, esto es éxito, ¿verdad? Junto con un grupo de niños que le llevaron del norte de Francia, todos ellos mordidos por un perro rabioso, por perros rabiosos. Todos no desarrollaron rabia. La vacuna funcionó. Y tenemos ya Instituto Pasteur fundados, es el mismo lugar en donde está ahora el Instituto Pasteur, donde vemos la cantidad de gente que va llegando pidiendo vacunas antirrábicas a partir de la mordedura de los perros. Pasteur por estas épocas y le cuesta trabajo mover la mano, pero sigue trabajando, sigue haciendo cosas. Con todo y que él dijo, después de que descubrí la vacuna antirrábica, yo ya terminé mis funciones científicas. Pero de todos modos, siempre tenemos tentaciones, tenemos curiosidad de hacer más cosas y seguiremos haciendo todo lo que se pueda. ¿Qué es lo que hace ahora? Bueno, trabajar en clasificación de gérmenes,
trabajar identificación, trabajar en atenuación de gérmenes de diferentes tipos y tomando algunos aspectos que estos sí vienen del grupo de investigadores de Koch, buscar toxinas y antitoxinas. Koch para estos momentos había trabajado el bacilo de la tuberculosis, pero vemos que Pasteur también desarrolla e insiste con sus gentes para que trabajen en tuberculosis y en donde finalmente pues aparece el bacilo de Calmette-Guerin del Instituto Pasteur, precisamente ¿qué diríamos? Una cosa curiosísima porque va a apoyar Pasteur y la microbiología con algo que venía de Koch y la bacteriología. Es decir, las rivalidades entre dos de carácter nacionalista finalmente tienen que ceder ante el peso del conocimiento científico y del beneficio de la humanidad. Aquí tenemos el cuarto donde vivía y dormía Pasteur en el Instituto Pasteur ya en los últimos años. Pasteur en sus últimos momentos y cómo se empieza a difundir. Llegan gentes para ser vacunados contra la rabia de lugares lejanos como el norte de África. Aquí tenemos a Pasteur atrás y a Roux inyectando. Gentes que venían de Argelia, de Marruecos, de Túnez, y que a veces pasamos a la caricatura, ¿verdad? Este periódico Le Gabelot es interesantísimo porque a base de caricaturas un tanto cuanto mordaces, siempre puso en la línea los grandes avances de la ciencia, los grandes avances de la cultura. Es un periódico muy, muy interesante. Aquí tenemos gentes que no quieren que les quiten la rabia, pero Pasteur insiste en que aunque no quieras, te debes de curar. Y interesante. Cartas que mandaban de todo el mundo a Monsieur Pasteur, París. Algunos sí decían Rue de Ulm, que es donde está el instituto, pero fíjense, va dirigido a aquel que hace milagros. Rue de Ulm, París. ¿A quién le dieron la carta? Pasteur. Y tenemos el Instituto Pasteur, inaugurado en noviembre de 1988, en el mismo lugar en donde está ahora, en donde se hizo el dispensario de vacunas antirrábicas, donde hace toda la experimentación y producción de vacunas de muy diferentes tipos, estudios de identificación de gérmenes, ahí llegan grandes cantidades y colecciones de cultivos. Aquí es muy interesante, en 1905 viene a México para fundar ese instituto del que hablé hace un momentito, el Instituto Bacteriológico Nacional, con Ángel Gaviño. Viene François Girard del Instituto Pasteur y trae una colección de cultivos de gérmenes del viejo mundo que suman a una inmensa colección de cultivos de gérmenes mexicanos que Gaviño desarrolla ahí y que se fueron aumentando. En 1914 Girard se va muy enojado a Francia porque no quedó como Instituto Pasteur de México, sino como Instituto Bacteriológico Nacional que pasa a Instituto de Higiene después, y quedan ahí todos esos cultivos a los que en los momentos de rabia Girard les quitó las etiquetas de modo que quedaron identificados, siguen en el Instituto de Higiene hasta la actualidad. Y el gran jubileo de Pasteur, 2 años antes de su muerte, en la Sorbona, con Lister corriendo para felicitarlo y decirle que lo que él descubre de la antisepsia se le debe a Pasteur. Pero al margen, digamos, todo lo que sabemos de la asepsia se debe a Pasteur a partir de los procedimientos de pasteurización de la leche que se convierten en esterilización en los lugares quirúrgicos y en los grandes hospitales. Y Pasteur con sus nietos en su lecho de muerte, que es una fotografía triste, algunos podrían decir morbosa, yo pienso que no, sino está planteando el gran cariño de la familia y la facies de tranquilidad inmensa que tiene Pasteur. Y el gran cortejo fúnebre de Pasteur en París en 1895, que muere, y su tumba en la actualidad en el Instituto Pasteur. Y no quise dejar de poner esto. En 1888, Eduardo Liceaga, trae de París, del Instituto Pasteur, una médula de conejo para la que alquila un camarote especial en el barco. Llega aquí, eso es a fines de 877, llega aquí en 88, reproduce vacuna y hace la primera vacunación en abril de 88 en la Ciudad de México.
Pero 5 días después, en San Luis Potosí, Milotero, tomando perros rabiosos de la calle y habiendo leído lo que hacía Pasteur, sigue el proceso, hace vacunas y 5 días después de Lisiaga, con vacuna obtenida de perro de la calle, Otero hace la vacunación a una persona mordida por perro rabioso exitosamente. Posteriormente, Pasteur le manda este retrato a Otero, firmado con él, satisfecho por su trabajo fantástico. Aquí tendríamos la presencia de Pasteur en México con la vacuna antirrábica y muchas cosas más, pero esto es terriblemente simbólico. No está de más decir, para finalizar, que uno de los grandes libros de biografías de Pasteur se lo debemos al doctor Martínez Báez. Y me gustaría, para terminar, simplemente leerles un parrafito de la biografía de Pasteur que hace su bisnieto Maurice Valéry Radot. Como si, en síntesis, las conquistas de Pasteur sobrepasan a toda medida común a la de los conquistadores que por ambición modifican los límites de los estados y de los países. Ellos hacen retroceder las fronteras de la vida, de la angustia y del sufrimiento, las de Pasteur, contrariamente a las revoluciones que triunfan por el hierro y por la sangre. La revolución pasteuriana se ha expandido a través del mundo, armada de algo, de algunos frascos de vidrio con vacunas. La obra de Pasteur asombra por la simplicidad de sus medios y la amplitud de sus resultados. Su genio resulta de la acción de dos fuerzas contrarias, en donde el choque, en vez de anularlas, multiplica su fecundidad. Lo que decía yo hace un rato, imaginación sorprendente, rigor y lógica férreas en la aplicación de los medios experimentales. Esto es lo que le debemos a Pasteur y es una imagen a 200 años de su muerte. Creo que se le deben muchos homenajes, no solo este, sino muchos homenajes a una persona que, como hemos visto, ha dado muchísimo a la humanidad. Muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a parar la ¿Cómo grabación. viste? Fabuloso. Sale Qué, bien, ¿verdad? qué fascinante historia, Carlos. Sí, no, es que qué personaje, ¿no? Híjole,